Bien, buenas tardes. En la clase anterior nosotros empezamos a hablar del magnetismo y aprendimos y reconocimos unas características que tenía el campo magnético. También al final de la clase hablamos de cómo, por ejemplo, el campo magnético se podía representar en formas de líneas de campo magnético en una analogía similar a lo que hacíamos con las líneas de campo eléctrico. Todo este tiempo yo les he estado indicando, les he estado diciendo que el campo magnético lo estamos representando con con esta letra, con, el, con la letra B en forma vectorial. Y a eso lo habíamos llamado campo magnético. Sin embargo, ahí les dije una ligera mentira, porque realmente ese vector que tenemos ahí representado con la letra B recibe ese nombre de inducción, vector de inducción magnética. El vector de inducción magnética también se conoce como densidad del flujo magnético o intensidad del flujo magnético. El vector de inducción magnética, de densidad del flujo magnético o de intensidad del flujo magnético. Ay, ¿por qué se me fue la pantalla? Espérenme, otra vez me reconecto la pantalla. ¿Mm? Creo que tengo que reiniciar el programa que me está replicando lo que escribo en el iPad. Disculpen allí el inconveniente técnico inesperado. Mm, mm, mm. Bien. Creo que ya volvemos a ver la pantalla. Entonces les decía, el vector B es realmente, recibe el nombre de vector de inducción magnética, de densidad del flujo magnético, de intensidad del flujo magnético. No es el campo magnético. El campo magnético, en términos completos, lo vamos a representar con esta letra, la letra H. Entonces a este lo vamos a llamar el vector de intensidad magnética. Y es propiamente quien nos va a decir cómo se comporta el campo magnético. Sin embargo, el vector H y el vector B están relacionados entre sí. ¿Cómo los podemos relacionar? Hay una relación que nos dice que el vector H no es otro que el mismo vector B dividido una constante que se llama μ0 y menos un vector que se llama m. ¿Qué son esos vectores que tenemos allí? Este segundo vector, el vector m, se llama el vector de magnetización. El vector de magnetización lo que me está indicando es cómo se comporta un material en la presencia del campo magnético. Entonces, cómo el material contribuye a que tengamos una intensidad magnética determinada, ¿cierto? Entonces, resulta que los materiales, si estamos considerando el magnético generado por un material o cuando está interactuando con un material, debemos considerar el vector magnetización. Entonces, si no hay material, este vector se puede despreciar. Entonces, si no hay material, sino simplemente estamos considerando que el campo magnético se está desarrollando en el vacío. Entonces, ¿qué nos quedaría? Miren que nos quedaría esencialmente que el vector H es el mismo vector B sobre μ0. Entonces, como es una constante de proporcionalidad, lo que nos está relacionando H con B, esto es como si fuera un 1 aquí, entonces decimos que para todo tipo de aplicaciones en donde no haya materiales, no hay problema en hablar de campo magnético en términos del vector B en lugar del vector H.
Sin embargo, para que tengamos como referencia, esa constante μ0 se conoce como la permeabilidad magnética del medio. Perdón, permeabilidad magnética en el vacío. Si estuviéramos hablando del medio, tendríamos que tener en cuenta cómo se comporta el medio, y ese componente va a estar aquí metido en este vector de magnetización. La permeabilidad magnética en el vacío, μ0, tiene un valor que es 4pi por 10 a la menos 7, y las unidades de esa constante es henrios por metro. Los henrios no son otra cosa que una unidad que me permite determinar entonces la intensidad del campo magnético. Y también son una unidad derivada. Un henrio es exactamente igual a 1 kilogramo, unidad de masa, por metro cuadrado, unidad de área, sobre amperio cuadrado, segundo cuadrado. Si recordamos cómo se relaciona eso con el Tesla, recordemos que un Tesla, habíamos dicho, era 1 kilogramo por amperio sobre segundo cuadrado. Miren que se parecen un poquito. Entonces, uno podría decir que un henrio en términos de teslas es un Tesla multiplicado por ¿quién? Pues ¿qué le está haciendo falta al Tesla para ser igual al henrio? Le está haciendo falta el metro cuadrado y le está haciendo falta uno de los amperios. Y si nos damos cuenta, estas unidades como están expresadas allí, son el inverso de ¿quién? Son el inverso de corriente por unidad de área, es decir, de flujo o de densidad de flujo, de corriente, perdón, densidad de corriente o flujo de corriente. Entonces, inverso de la densidad de corriente. Entonces ya tenemos un poco más de conocimiento de cómo es que se puede relacionar el campo magnético o la intensidad de campo magnético con ese vector que definimos como vector de inducción magnética. Para todos nuestros propósitos de ahora en adelante, cuando hablemos de campo magnético, nos estaremos refiriendo a este vector, al vector B. Salvo que hablemos específicamente de los materiales, y en el caso particular, entonces, haremos la salvedad e indicaremos, estamos hablando del vector H. Perfecto. ¿Alguna inquietud? Bien. Hola, por aquí. Michael, ¿qué ibas a preguntar? El vector B es el campo magnético y El, H es ve si me dan un material. el vector B se llama vector de inducción magnética. El vector H se llama vector de intensidad magnética. O sea, los dos me describen el campo magnético, uno en términos de la inducción, otro en términos de la intensidad. ¿Cuál realmente es lo que llamaríamos campo magnético? Realmente deberíamos llamar campo magnético al que me indica la intensidad. Pero si no estoy hablando de que el campo magnético se está generando en un material, entonces no es necesario hacer, digamos, la salvedad de que estoy hablando de H, sino que simplemente con B es suficiente para describir la fenomenología de lo que está ocurriendo. ¿Listo? Listo, listo. Muy bien. Entonces, con ese, con ese preámbulo, lo que les quería contar entonces es, vamos a hablar de la segunda ecuación de Maxwell. La segunda ecuación de Maxwell es similar a la primera ecuación de Maxwell. Recuerden que la primera ecuación de Maxwell era la ley de Gauss. En la segunda ecuación de Maxwell, nosotros vamos a hablar del flujo magnético. Y el flujo magnético lo definimos de manera similar a como definimos el flujo eléctrico.
si ustedes recuerdan, era tomar una superficie que encierra un volumen o una superficie completamente cerrada, donde íbamos a evaluar cómo fluía una cierta entidad vectorial, en este caso el campo magnético, y íbamos a evaluar el producto punto por los diferenciales de área. Entonces, recordemos cómo era la ley de Gauss. La ley de Gauss nos decía, el flujo eléctrico es la integral sobre la superficie cerrada de E punto de A, y eso es igual a la suma de la carga encerrada sobre epsilon cero y por la constante kappa. Ahí estamos metiendo el material. Esa era nuestra ecuación de Maxwell número uno. Esto es un paréntesis simplemente para que recordemos la forma funcional. Pero ¿qué nos dice esta segunda ecuación de Maxwell? Nos indica cómo el flujo magnético se va a desarrollar. Y además, esto nos está diciendo que esto va a ser cero. Esta es la segunda ecuación de Maxwell. Vamos a ponerlo por aquí. Esta es la segunda ecuación de Maxwell. E incluso vamos a resaltarla porque es que es uno de esos resultados importantes en el curso. ¿Por qué es importante? Porque nos está diciendo esencialmente, si yo tomo un volumen o un área que encierra un volumen, un área completamente cerrada, y analizo cómo es el flujo del campo magnético, ese flujo es cero. ¿Qué quiere decir? Que o bien por allí no hay líneas de flujo magnético, o bien todo lo que entra a esa superficie tiene que volver a salir. Y también me está diciendo, usted no puede tener un monopolo magnético. Entonces, eso nos está diciendo esta ley. Me está diciendo, el flujo magnético que entra, entrante, es igual al saliente de una superficie cerrada, ¿sí o no? ¿Qué me está diciendo? No puede haber monopolos magnéticos. No existe la carga magnética independiente. Exactamente lo mismo, aislada. Muy bien, entonces si tenemos eso en cuenta, pero simplemente miremos qué es lo que nos estaba diciendo el problema. Recordemos, por ejemplo, nuestra barrita imantada, donde dijimos por acá tengo un polo norte, por acá tengo un polo sur, y habíamos trazado unas líneas de campo, y habíamos dicho, es que las líneas de campo salen del polo norte, entran al polo sur, y pasan por acá por dentro. Salen del polo norte, entran al polo sur, y pasan por acá por dentro. ¿Sí? Yo puedo hacer todas las líneas de campo que yo quiera. Esencialmente, sin importar lo que esté haciendo, si yo tomo una superficie cerrada de cualquier geometría, vamos a tomar una geometría cilíndrica. Por aquí, en una región donde haya campo magnético. Pues miren que si yo hago el análisis, ese análisis de flujo, entonces yo voy a tener el flujo que entra por la cara 1, el flujo de la cara 2, el flujo de la cara 3. Entonces, esencialmente, cuando yo analizo esas tres áreas, el área que está por acá en la cara 1, miren que es un flujo que está entrando por acá. Yo estaba considerando hacia acá diferenciales de área. Y el vector campo magnético está apuntando hacia allá. Entonces, vamos a tener un flujo negativo, flujo que está entrando. Pero cuando llego por acá y analizo en esta otra región, entonces voy a tener el diferencial de área para allá y el diferencial de área para allá. Y también voy a tener los campos magnéticos apuntando en esa dirección. En esa dirección apunta también el campo magnético. Entonces el flujo magnético en esa etapa es positivo.
Pues por acá va a tener flujo magnético, simplemente pintémoslo como de B punto de A. Acá dijimos que era menor que cero, pero en esta otra cara, en esta que estamos pintando de color verde, la integral de B punto de A es mayor que cero. Y son iguales en magnitud. Entonces todo lo que entró tuvo que haber sido igual a todo lo que salió por esas dos tapas de mi superficie cerrada. Ah, pero es que usted la hizo muy fácil porque usted la hizo por fuera. Si usted la hace por fuera, entonces usted realmente no está aislando el monopolo. Pues exactamente lo mismo pasaría si la superficie que yo estoy tomando ya no está por fuera, sino que está, digamos, tomando parte de ese imán. Entonces, si yo tomara mi superficie, ahora cambiamos la geometría de la superficie, digamos que es una superficie rectangular, ¿sí? Un paralelepípedo. La misma historia. ¿Cuál es la misma historia? Pues por acá voy a tener flujo de campo magnético que está entrando. Estoy tomando el polo sur de ese imán, pero es que por dentro del imán también hay campo magnético y entonces ese campo magnético va a estar saliendo y el flujo va a ser positivo. Así por acá el flujo hubiera sido negativo. Entonces la cantidad de flujo magnético que está saliendo es igual a la que está entrando. Otra vez, no tengo monopolos magnéticos. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación de Maxwell. ¿Alguna duda con respecto a eso? Esos es de esos resultados importantes que es importantísimo que ustedes se lleven para el resto de su vida. Ese flujo es en forma de onda. Eh, si hablamos del campo magnético, estaríamos hablando de ondas electromagnéticas, sí, necesariamente. Pero, pero en este caso, vamos a considerarlo como si fuera una cantidad escalar. ¿Sí? Vamos a obviar la, la naturaleza ondulatoria de las ondas electromagnéticas y solamente vamos a considerar el flujo como una magnitud escalar, porque eso es esencialmente lo que tenemos cuando estamos hablando de flujo. Lo que entra es igual a lo que sale, al igual que la corriente. A ver, Michael, ¿cómo es que lo que entra es igual a lo que sale, al igual que la corriente? Si estuviéramos hablando de un conductor, estaríamos hablando de que en el conductor tenemos cargas que se están moviendo, pero acá no estamos hablando de cargas en movimiento. Estamos hablando eh, de flujo de campo magnético. Bueno, Antonio, no entiendo qué es un monopolo y por qué la relación de los monopolos con la ecuación. Monopolo es considerar que yo tuviera un polo sur o un polo norte aislado. Digamos en una analogía a las cargas eléctricas. En las cargas eléctricas yo puedo tener una carga positiva, puedo tener una carga negativa y esas dos entidades pueden existir completamente aisladas en el espacio. ¿Sí? Yo puedo tener en todo el universo una sola carga positiva y esa carga positiva me va a producir un campo eléctrico en todo el universo. Puedo tener una carga negativa y esa carga negativa va a producir un campo eléctrico en todo el universo, pero no puedo tener un polo norte solito o un polo sur solito. A eso me refiero con monopolos. ¿Sí? Si tuviéramos monopolos, entonces usted podría encerrar ese monopolo en una superficie y ahí va a tener un flujo de campo magnético, porque ese monopolo le estaría produciendo campo magnético que sale o que entra, dependiendo digamos, del tipo de monopolo que usted esté tomando. Si está tomando un monopolo norte, entonces el campo magnético saldría. Si está tomando un monopolo sur, el campo magnético entraría. Pero como los monopolos no existen, esencialmente por esa razón usted no puede decir que existe un flujo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la ecuación. Nos está diciendo que no existe posibilidad de que el flujo sea distinto de cero. No sé si eso aclara la inquietud, Antonio. Bien,
Ahora, ya que entendimos eso, pues miremos entonces cómo relacionamos esto con la situación en la cual ya tenemos otro tipo de elementos interactuando con el campo eléctrico. Habíamos dicho en la clase anterior que cuando, por ejemplo, teníamos un alambre, ese alambre iba a experimentar o iba a generar un campo magnético. Ese alambre que tenía unas cargas en movimiento iba a generar un campo magnético. Y ese campo magnético podía interactuar con las cargas en movimiento de otro alambre. ¿Recuerdan la animación en donde pudimos ver cómo había una fuerza que trataba de acercar los alambres y había una fuerza que trataba de separar los alambres, dependiendo si el sentido de las corrientes era el mismo sentido o sentidos opuestos? Pues bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora yo tengo simplemente un campo magnético y tengo una trayectoria de una corriente que se está desarrollando sobre un conductor? Vamos a pintar por aquí un conductor, y ese conductor pues está llevando simplemente una corriente. Por acá viene una corriente I. Entonces, si eso ocurre en la presencia de un cierto campo magnético, digamos que por acá yo tengo un campo magnético, ese campo magnético B en ese conductor, entonces, ¿qué es lo que debo considerar? Yo debo considerar que esas cargas que están en movimiento en mi conductor, pues van a ser influenciadas por la presencia de ese campo magnético. Entonces, yo puedo hacer ese análisis considerando que en un pedacito del alambre, en un pedacito por acá de ese alambre, voy a tener una cantidad de carga. Aquí, ese pedacito de alambre tiene una cantidad de carga. Y esa carga, recordemos que estamos hablando de cargas que están en movimiento, esa carga va a tener una cierta velocidad. Esa carga se va a estar moviendo con una cierta velocidad. ¿Cómo era que llamábamos a esa velocidad a la cual se movían las cargas en un conductor? ¿Recuerdan de resistencia? Velocidad de deriva. La velocidad de deriva, ¿sí o no? Finalmente las cargas van a estar en movimiento, entonces vamos a tener un cierto desplazamiento. Acá estamos considerando que las cargas que están en movimiento son las cargas positivas, ¿sí? Entonces, si las cargas positivas están en movimiento, porque van en el sentido de la corriente, un diferencial de carga que esté moviéndose allí, en presencia de ese campo magnético, formando un cierto ángulo, ¿cierto? Porque esta trayectoria no necesariamente tiene que ser completamente perpendicular o completamente paralela, sino que puede formar un ángulo θ cualquiera. Entonces ese diferencial de carga va a experimentar una cantidad de fuerza determinada. ¿Cómo podemos determinar esa cantidad de fuerza? Pues si conocemos la carga, sabemos que es dQ, yo puedo decir que el diferencial de la fuerza magnética o la cantidad de fuerza que ese diferencial de carga está experimentando no es otra cosa que quién. Si se acuerdan de la expresión de la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz nos decía que la fuerza magnética era Q en producto por la velocidad de la partícula, producto cruz y el campo magnético. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos acá expresar el diferencial de carga como la cantidad de carga que tenemos allí, la velocidad de deriva como la velocidad a la cual se están moviendo esas cargas, y el producto cruz con el campo magnético que está actuando. Entonces, también, si nosotros definimos, recuerden de las definiciones de corriente, nosotros habíamos dicho que la corriente era cuánta carga pasaba en una cantidad de tiempo, de Q de T. Entonces miren que allí yo puedo reemplazar ese de Q, yo puedo despejarlo y decir esto es I por dt y venirme con esta expresión a esta que teníamos acá, a esa que me cuantificaba la fuerza magnética que se producía en ese tramito del alambre. Entonces, esencialmente lo que tenemos allí es
el diferencial de la fuerza magnética no es otra cosa que ¿quién? Que I por B por velocidad de deriva. El dt, que lo tenía por fuera, lo voy a meter acá. Miren que acá me aparece el dt en producto cruz por el campo magnético. ¿Eso qué me permite hacer? Esencialmente lo que me va a permitir hacer es tomar este elemento de acá y decir, si yo tengo velocidad y lo multiplico por un diferencial de tiempo, velocidad por tiempo me da ¿qué? Distancia. Me da distancia, ¿sí o no? Entonces esto va a ser, como estamos hablando de un diferencial de tiempo, lo debo hacer equivalente a un diferencial de desplazamiento. ¿Cuál desplazamiento? Pues esencialmente el desplazamiento que vamos a tener a lo largo de este recorrido, ¿cierto? Esto no es otra cosa que un diferencial de desplazamiento. O es más, pintémoslo directamente como si fuera un vector. Ahí se me fue el campo magnético. Pintemos ese diferencial de desplazamiento. Pongámosle un color morado. Ese vectorcito es el vector diferencial de desplazamiento. Es cuánto se movieron las cargas en esa diferencia o en ese dt, porque se estaban moviendo a una velocidad definida. Entonces esto es dl, y entonces ¿a qué llegamos? A que esencialmente la fuerza o el diferencial de fuerza magnética es I por un vector dl cruz B. Y entonces, si yo hago, o si yo quiero conocer cuánto es la fuerza, simplemente debo integrar en toda la trayectoria, porque miren que cuando yo conozco, o para yo conocer la fuerza, simplemente pues, le pongo a esto la integral, le pongo a esto la integral, asumiendo que la corriente es constante, entonces yo voy a obtener aquí, a ver, por aquí pongamos, esta sería mi fuerza magnética, y esto sería I veces la integral de dl cruz B. Integrar en toda la longitud de ¿quién? Del alambre. Entonces, de esa manera, ya no estoy limitado a que tengo trazos rectos o tramos rectos del alambre, sino que yo puedo tener cualquier dirección o cualquier geometría del alambre y puedo determinar cuánto es la fuerza magnética cuando tengo una cierta corriente que está pasando por allí. ¿Está claro? Sí, bueno. Bien. Vamos a hacer una situación donde, por ejemplo, digamos, listo, como ejemplo, vamos a decir que por acá yo tengo un hilo conductor. Y por ese hilo conductor está pasando una corriente. Vamos a pintar la corriente y esa corriente es de 300 amperios. Y vamos a considerar que el campo magnético tiene esta característica, pero que está solamente aplicado sobre una cierta región. Esa es la región donde está ese campo magnético actuando y el campo magnético lo voy a pintar de esta manera. ¿Sí? Ese campo magnético B va a ser de 0,2 teslas. ¿Listo? Y está actuando sobre una longitud determinada. Esta longitud, L, es de 0,1 metros. ¿Cómo puedo generar, por ejemplo, esta la longitud, L igual a 0,1 metros? ¿Cómo puedo generar físicamente ese tipo de sistemas?
Muy sencillo. Digamos que yo puedo tomar un alambre conductor, hacer que circule esa corriente. Para lograr esa corriente, pues lo puedo poner a una fuente de voltaje que me pueda suministrar esa corriente. Esa parte, digamos que se puede lograr fácilmente. Y lograr un campo magnético que tenga esa intensidad, lo puedo hacer, por ejemplo, con un sistema donde yo acá tenga un imán y acá tenga ese polo, un polo norte del imán aquí. Esto sería mi polo norte, esto sería mi polo sur. Y al frente pongo otro imán. Entonces miren que no estoy generando monopolos magnéticos, sino que estoy poniendo los polos magnéticos de tal manera que se me formen en esta configuración. Entonces, ¿cómo va a ser el campo magnético? El campo magnético sale de los polos nortes y entra a los polos sur. ¿Sí? Cuando tenemos dos imanes, uno enfrentado con el otro, entonces las líneas del campo magnético del uno van a fluir hacia el otro. El campo magnético se acoplaría. No me interesa qué pase alrededor, solamente me interesa qué está ocurriendo en esta zona que estoy resaltando. ¿Sí? Acá. Esa es mi sección de alambre que está siendo afectado por el campo magnético. Entonces, está claro cómo puedo generar ese tipo de sistemas. Miren, Sí, Juan. entonces, si queremos conocer, por ejemplo, cuánto es la fuerza magnética que va a experimentar ese alambre, la fuerza magnética, dijimos, bueno, tenemos acá la expresión, es la corriente por integrar el producto entre dl y b. En ese caso, miren que ese producto cruz me va a permitir expresar, o lo puedo expresar, en términos de quién, en términos de el vector desplazamiento, la magnitud del vector desplazamiento, en este caso, cuánto es la longitud que está siendo afectada por el campo magnético. Está siendo afectada una longitud L, luego multiplicar por la intensidad, por la magnitud del vector B, y multiplicar por el seno del ángulo que forman uno con el otro. Entonces, el vector de desplazamiento lo estábamos tomando como si fuera apuntando en esta dirección. Esa es la dirección de L, porque en esa dirección viaja la corriente. Y forma un ángulo de ¿cuánto? Forma un ángulo de 90 grados con el campo magnético. El campo magnético que va de un imán al otro. Entonces, en este caso, miren que yo puedo determinar esa fuerza magnética, es decir, la corriente, 300 amperios, la longitud que está siendo afectada, 0,1 metros, la magnitud del campo magnético, 0,2 teslas, y el seno de 90, 1. Eso me va a dar la magnitud de la fuerza magnética, ¿sí o no? Eso, cuando yo hago esa operación, voy a obtener 6 newtons. Si yo quiero conocer la dirección de esa fuerza magnética, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo utilizar entonces, considerar que esto salió del producto cruz, ¿cierto? Que esto es el producto cruz entre dl y b, para conocer en qué dirección va la fuerza. Pues entonces, simplemente utilizo mi regla de la mano derecha, y la regla de la mano derecha la puedo aplicar de esta manera. Mano derecha abierta, dedos en dirección de la corriente, cierro los dedos, ¿sabes? Primero los dedos están en la dirección de I,
cierro los dedos en la dirección de B, que B apunta hacia allá, y el pulgar me va a apuntar entonces en la dirección de la fuerza. En esta dirección va a apuntar la fuerza magnética. Entonces, es una manera de pensarlo. Alternativamente, hay otra regla que se llama la regla de la mano izquierda. A mí me gusta más la regla de la mano derecha. Ustedes pueden utilizar mejor, mejor les parezca, mano derecha o mano izquierda. Pero se las voy a presentar aquí para que ustedes la conozcan. La regla de la mano izquierda únicamente aplica para la situación en la cual tenemos corriente, tenemos fuerza, tenemos campo magnético y tenemos corrientes. ¿Cuál es la forma mnemotécnica de aprenderse la regla de la mano izquierda? Esta, FBI, así como la Agencia Norteamericana de Investigaciones, ¿cierto? FBI. Es la manera más directa y fácil que he encontrado para podérmela aprender. Entonces, ¿cómo es la regla de la mano izquierda? Vamos a tomar una mano izquierda. Esta es una mano izquierda. Ah, no, ese no es, por acá no va la uña. Para recordar que es la mano izquierda, voy a poner la manilla del reloj. ¿Sí? Estos dos dedos no importan, importan estos tres dedos. Importan el dedo pulgar, pulgar, índice y dedo medio. Profe, ahí la mano está hacia arriba, ¿cierto? Está la mano hacia arriba, sí. Voy a ponerle las uñas para que solamente le doy la uña al dedo medio. Es más, ¿sabe qué voy a hacer aquí para que sepamos que estamos hablando de la palma de la mano? Vamos a ponerle líneas de la palma de la mano. Esas son las líneas de la palma de la mano y acá están las huellas digitales. Listo. Por eso acá no pinté un reloj, sino simplemente la manillita del reloj. Mano izquierda. Entonces pongo ¿cómo es el cuento? FBI. ¿Sí? Esa sería la manera de pintar esa regla de la mano izquierda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orientar la corriente o poner mi dedo medio en la dirección de la corriente. Mi dedo índice en la dirección del campo. Y mi pulgar me va a indicar la dirección de la fuerza. Entonces, ¿cómo sería en este ejemplo que tenemos acá? Mano izquierda, medio en dirección de la corriente. A ver cómo hacemos para que esto se vea bien. Medio en la dirección de la corriente. Ajá. Eso. Corriente. Esto es muy difícil así porque estoy viendo al revés. Algo así. Ah, A mí se me facilita más esa porque yo soy zurdo. ok. La de la derecha no la cojo. Entonces, bueno, entonces acá les voy a apuntar. Esa sería mi corriente. El campo eléctrico, el campo magnético, perdón, va apuntando con el índice. Y la fuerza, miren que apunta hacia arriba. Entonces, es otra manera de utilizar esa regla. Simplemente tener esa orientación, recordar que es FBI para los tres dedos que están involucrados. Listo. Entonces, ¿qué haría o qué le ocurriría a ese hilo conductor cuando tiene esa fuerza? Pues esencialmente ese hilo conductor va a sentir una fuerza y él va a tratar de levantarse. Esa va a ser la respuesta del hilo conductor. El hilo conductor va a tratar de, en esa región, de levantarse. Debido a esa cantidad, ¿cierto? Debido a esa fuerza magnética que está apareciendo. Vamos a mirar aquí una animación, que es precisamente
esa misma situación de la regla de la mano izquierda. También la podemos resolver con la regla de la mano derecha. Cualquiera de las dos nos va a servir para entenderlo. Muy bien. Miren acá la animación. La animación lo que nos está mostrando entonces es un circuito. Ese circuito está conectado a una batería. Acá tenemos el terminal positivo de la batería. Acá tenemos el terminal negativo. Y con estas dos podemos, si damos clic acá, podemos invertir la polaridad de los terminales y con este podemos invertir la polaridad del campo magnético. Vamos a dejarlo en esta posición, por ejemplo. Miren lo que tenemos acá. Si tenemos el terminal positivo, entonces sabemos que la corriente va a arrancar desde ahí, ¿cierto? El flujo de la corriente va a ser, sale por el terminal positivo, el alambre rojo, entra a este conector, a esta parte delantera de la varilla o del arquito que tenemos allí, la corriente va a bajar, luego va a desplazarse hacia atrás, pero en ese desplazamiento es donde se va a encontrar con el campo magnético. El campo magnético va del polo norte, que acá nos dicen que el rojo es el norte, hacia el polo sur, que es este que está en azul. Entonces el campo magnético, las líneas de campo magnético van a apuntar hacia abajo. Luego la corriente sube, viaja por este conductor, pasa por este elemento de medición, que es un amperímetro. Me va a decir si la corriente fluye en un sentido o en otro, y viene acá a cerrarse con un interruptor y vuelve al terminal negativo. En este momento el interruptor está abierto, entonces no hay flujo de corriente, no hay carga que esté fluyendo por el circuito. Si esta es la conexión, díganme ustedes en qué dirección se debería mover ese arito. ¿Se debería mover hacia la derecha o se debería mover hacia la izquierda? Yo iría a derecha. ¿Quién dice derecha? Hacia ¿Quién dice adentro, ¿no? Como hacia adentro del imán. ¿Hacia adentro del imán o hacia afuera del imán? Esa es la pregunta. ¿Hacia adentro del imán o hacia afuera del imán? Si el polo norte es el rojo, hacia adentro. Listo. Entonces vamos a mirar. ¿Va hacia adentro o hacia afuera? Pues sencillamente puedo utilizar la regla, cualquiera de las dos reglas, con la que me sienta más cómodo. Si yo digo, la corriente va hacia adentro y va para adentro. B va de arriba a abajo y cruz B. Ahí estoy utilizando regla de la mano derecha para mí, que es mucho más, para mí es más natural la regla de la mano derecha. Y cruz B, entonces la fuerza hará que ese arito trate de irse hacia adentro. Vamos a cerrar. ¿Sí? Y vamos a abrirlo. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Vean, ahí estaba, ¿cierto? Iba para adentro, B va hacia acá y la fuerza va para adentro entonces hace que el arito trate de entrar. Acá tenemos la ilustración de la regla de la mano izquierda, para quienes entienden mejor la regla de la mano izquierda. Hay otra manera de ver la regla de la mano izquierda y es los dedos apuntando en la dirección de la corriente, el campo magnético atravesando la palma de la mano y el pulgar apuntando en la dirección de la fuerza. Cada cual, ¿cierto? La que les parezca más fácil, pero sean consistentes. Simplemente tengan eso en cuenta y apréndanse una o la otra, o las dos, pero utilícenlas adecuadamente. Miren que si, por ejemplo, lo que hubiéramos hecho hubiera sido invertir los alambres, entonces simplemente está cambiando la dirección de la corriente. Y cuando conectamos, la espira o el anillito se va a desplazar en la otra dirección. Y si lo que hacemos es invertir los polos del imán, estamos simplemente invirtiendo la dirección del campo magnético. Entonces, una animación para que ustedes puedan experimentar esa
esas diferentes combinaciones. ¿Sí? Miren que acá yo puedo inclusive hacer los cambios y mirar en qué dirección iba la corriente, si va en una dirección o va en la otra, si el campo magnético va en una dirección o en la otra. Y simplemente irse familiarizando con ese tipo de problemas. Muy bien, ahí les compartí el enlace de esa animación para que más adelante ustedes puedan emplearla para su repaso. ¿Alguna inquietud? Bien, espero que no. Este cuento de las fuerzas que experimenta un hilo conductor, pues es muy interesante, es muy bonito, pero realmente no nos va a permitir ver la aplicabilidad que tiene esto. Vamos a ver otra situación donde tenemos un sistema en el cual la aplicabilidad va a ser mucho más directa. Vamos a trazar ahora, voy a seleccionar un sistema de coordenadas. Mi sistema de coordenadas, fíjense cómo lo voy a tomar. Tridimensional. Un sistema de coordenadas tridimensional con ejes X, Y y Z. Y con respecto a ese sistema X, Y, Z, voy a dibujar una espira por donde vaya la corriente. ¿Cómo voy a dibujar esa espira? Voy a dibujar esa espira de esta manera. Como si estuviera, vamos a hacer un poquito más grueso, como si estuviera acostada en un plano que es paralelo al plano XY. Ay, ¿por qué me hizo esto? No, yo la quiero así. Entonces, esa es mi espira. Inicialmente, paralela al plano XY. Y por esa espira que tiene esa geometría que le acabo de dar, voy a considerar que la corriente, vamos a pintar las corrientes, la corriente viaja en esta dirección. Entra por este punto, luego sigue este camino, luego toma esta trayectoria, luego viene por acá, sigue por acá, voltea por acá y vuelve y sale por acá. Y estos puntos los voy a llamar simplemente el punto A y el punto D. El punto por donde entra, el punto por donde sale. Voy a hacer un dibujito de esa misma espira viéndola de frente. Es decir, viéndola como si estuviéramos mirando al plano YZ. Me quedó muy grueso. Vamos a mirar el plano YZ. Esto es Y, esto es Z, y por acá saliendo el eje X. ¿Cómo veríamos la espira? A la espira simplemente la vamos a ver acostada. Listo. ¿Cómo vemos la corriente que está en esa espira? La vamos a ver de la siguiente manera. En el lado izquierdo, la corriente va a estar saliendo y en el lado derecho, la corriente va a estar entrando. ¿Ok? ¿Alguna inquietud con respecto a esa espira y a cómo está actuando? Entonces, bien, si tenemos esa espira únicamente con esa configuración, no está pasando absolutamente nada. Simplemente las cargas eléctricas viajan en esa trayectoria cerrada. ¿Cuándo empiezan a pasar cosas interesantes? Cuando en lugar de simplemente dejar la espira allí, vamos a ponerla en presencia de un campo magnético. ¿Cómo vamos a pintar el campo magnético? El campo magnético lo vamos a considerar como si fuera un campo magnético uniforme que está apuntando en la dirección de menos Y. Entonces ese campo magnético apunta en esa dirección. De alguna manera podemos decir que B es una cierta magnitud B en la dirección de menos J. ¿Qué ocurre entonces? Pues sencillamente que por cada uno de esos tramos
tenemos una situación similar a la que habíamos experimentado aquí. Vamos a tener una situación donde tenemos cargas eléctricas en movimiento en presencia de campos magnéticos. Y eso hace que sobre las diferentes partes de ese alambre se me generen precisamente fuerzas. Vamos a analizar cuáles son las fuerzas que vamos a tener generadas. Vamos a darle esto unas dimensiones. Digamos que esto, desde acá hasta acá, esto mide A. Desde acá hasta acá, esto mide B. Estas son las dimensiones de la espira. Y entonces, vamos a analizar esa espira considerando únicamente estos tramos. Para hacer la fuerza o para identificar cada una de las fuerzas, vamos a analizar los diferentes tramos, olvidándonos de quién. Sencillamente voy a omitir estos dos tramos de acá. Simplemente voy a considerar que simplemente fueron unos conductorcitos allí que me sirvieron simplemente para introducir la corriente, pero es esta otra parte de la espira la que me va a interesar. Entonces vamos a llamar a estos tramos, tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, el tramo 4 y el tramo 5. A esos 5 tramos es a los que les vamos a hacer el análisis de fuerza magnética, fuerza que cada uno de los hilos experimenta. Miremos la fuerza en el tramo 1. Yo ya sé que es I, la corriente, por dl cruz B, y esto lo integro. Entonces, esto es I, integro la longitud para determinar cuánta porción del hilo está siendo afectado por ese campo magnético. Está siendo afectada una longitud B medios, ¿sí? Asumiendo que desde acá hasta acá es la integral que estoy haciendo. Eso lo multiplico por la magnitud del campo magnético y lo multiplico por el seno del ángulo que forman el campo magnético con la corriente. ¿Qué ángulo están formando? 0 grados. Están formando 0 grados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Pues el seno de 0 es 0. Me está diciendo que la fuerza en el tramo 1 va a ser 0. Es decir, en esa posición, ese tramo de corriente no está experimentando ninguna fuerza. Lo mismo va a pasar ¿con quién? Con la fuerza que está experimentando 5. También el ángulo que está formando allí es 0 grados. Y con la fuerza que está experimentando 3. El ángulo en este caso ya no es 0, sino 180. Entonces, en ese caso, miren que esas 3 fuerzas, F1, F3 y F5, todas son 0. ¿Cuáles no van a ser 0? No van a ser 0 ni F2 ni F4. Todavía no hemos llegado allá, Antonio. Todavía no hemos llegado a ver si la espira gira. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Listo? Vamos a ver qué ocurre con los tramos 2 y 4. Miremos el tramo 2. Olvidémonos de esto por acá por un momento y miremos el tramo 2. Tendríamos entonces la corriente por la longitud que está afectando, A, por el campo magnético, B, por el seno del ángulo que forman I con B. Este sería el seno de 90 grados. Pero ¿en qué dirección va a estar actuando esa fuerza que se va a estar generando? Esta fuerza ya va a ser, este seno ya va a ser 1. Entonces acá voy a tener una fuerza que es distinta de 0. Es I por A por la magnitud de B. ¿Pero en qué dirección estará apuntando? Menos K. Hacia abajo. Estaría apuntando hacia abajo, estaría apuntando en la dirección de menos K, ¿cierto? Entonces,
¿cierto? ¿Por qué lo sabíamos? Porque es que la corriente I, o el diferencial de desplazamiento en el que estamos recorriendo ese alambre más bien, este diferencial de desplazamiento que nos dio A, apuntaba en la dirección I, y el campo magnético tenía una dirección menos J. Y entonces si recordamos que I, J y K se relacionan de esta manera, entonces I cruz J me daría K, pero I cruz menos J me da menos K. Entonces esto va a estar en la dirección de menos K. Esa es la dirección vectorial de ese campo que tenemos allí, o de esa fuerza que tenemos allí, perdón. Tenemos la fuerza magnética debido o sobre el alambre 2. Bueno, pintémosla directamente, ya que la tenemos, pintémosla allí en el diagrama. Entonces tenemos una fuerza, vamos a pintar esas fuerzas con este color. Esta es la fuerza en el tramo 2. Ahora, la fuerza sobre el tramo 4. La fuerza sobre el tramo 4, miren que no sería otra cosa que ¿quién? Otra vez I por A, por la magnitud de B, por el seno de ¿qué ángulo? El ángulo que forman I con B. La corriente con el campo magnético, otra vez es 90 grados. Entonces también vale 1. Y el producto cruz me está diciendo que ahora esto lo recorrí en la dirección menos I. El campo magnético sigue en la dirección menos J. Entonces, menos I cruz menos J, y cruz J me da K, menos con menos me da más. Entonces, esto sería en la dirección de K. Pues esa fuerza 4 va a estar apuntando hacia arriba. Esta es la fuerza 4. Entonces, pintándolas directamente acá, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 4. Y estas dos fuerzas, miren que están separadas una cierta distancia. Una distancia B entre sí. Y respondiendo la pregunta de Antonio, sí, vamos a permitir que esa espira esté libre en el espacio y que tenga la capacidad de rotar respecto a este eje de rotación, a ese eje horizontal. Entonces, es como si tuviéramos este punto de acá, nuestro punto de rotación. Entonces tenemos una fuerza que va para arriba por un lado y una fuerza que va para abajo por el otro. Esa espira con dos fuerzas que son iguales en magnitud, porque miren que la magnitud de ambas es exactamente la misma, la magnitud que teníamos aquí. Y por ahí por la magnitud de B, y acá. Y por ahí por la magnitud de B, la corriente es la misma, la longitud del hilo es la misma, la magnitud del campo magnético es la misma. Entonces, las dos fuerzas actúan en direcciones opuestas con una distancia. Eso se conoce como un par de fuerzas que me producen un torque. Entonces, F2 y F4 producen un torque. Y ese torque, ¿en qué orientación o en qué dirección estará haciendo girar a ese objeto, a esa espira? Esencialmente, ese torque me estará haciendo girar a la espira en esta dirección. Y los torques los puedo representar con la letra griega tau. Y son vectores. Entonces miren que ese vector sería un vector que está apuntando justamente en esta dirección. Ese es el vector tau. Y para estar seguros de que es un torque, para no confundirlo con las fuerzas, con los campos, con nada, a esos torques se les puede poner una flechita que rodee al vector. Entonces en algunos libros ustedes lo van a encontrar de esa manera. Giraría antihorario exactamente, Luis Alejandro, si lo estamos viendo desde el plano, o sea, desde la vista del plano
YZ con el plano, con el eje X saliendo. Es justamente lo que estaría ocurriendo, estaría girando antihorario. Entonces, en algunos textos ustedes se van a encontrar a esos torques, los van a encontrar así con la flechita que rodea la dirección. Esencialmente lo que vamos a encontrar es esto. Esta es la dirección y para indicar que es un torque, entonces le hacen una flechita que rodea así. En otros textos ustedes van a encontrar los torques pintados de esta manera, como si fueran dos flechitas apuntando en la misma dirección. Uno es equivalente al otro. Entonces esto es equivalente, es lo mismo. En otras sencillamente le ponen un vector y ya. ¿Sí? Pero para nosotros cualquiera de esas dos formas nos va a permitir distinguir claramente que estamos hablando de un torque. Entonces, ¿qué hace ese torque? Ese torque va a hacer que el objeto que la espira empiece a moverse, empiece a rotar. ¿Cómo va a rotar? Ahora vamos a pintar nuevamente el plano YZ con mi eje X por aquí, saliendo, y la espira en una posición en la que haya rotado. Entonces miren que la posición en la que rotó la espira estaría orientada como de esta forma. Si eso, o sea, si arrancó justamente en este punto. El campo magnético sigue orientado en esta dirección. Este era B. La corriente sigue saliendo por aquí y entrando por aquí. Ahora, ¿qué va a pasar con la fuerza magnética? Miren entonces que vamos a pintar esta otra situación. Vamos a pintar este eje de esta manera. Vamos a pintarlo ahora sí. Y permítanme, me traigo esto más para abajo. Venga, pues usted. Ahí. Miren que lo que tenemos no es otra cosa que la espira orientada no estaría girando como así. Esos eran los trámites que no nos iban a importar de la espira. Y esto ha girado un ángulo θ. Y la corriente, esto era X, esto era Y, y esto era Z. Y la corriente tenía la siguiente orientación. La corriente va para allá, va hacia arriba, va en esta dirección y vuelve y baja. Esa era la corriente que teníamos. Y el campo magnético lo hemos pintado y dijimos, el campo magnético viene en esta dirección. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que considerar cuánto es las fuerzas que está experimentando los tramos nuevamente. Miremos la fuerza en el tramo 2. ¿Cómo es la fuerza en el tramo 2? La corriente va en esta dirección. Esto todavía mide A. Esto todavía mide B. Listo. Observen que ahora vamos a tener una situación. ¿Cuál es la situación? Resulta que habíamos dicho originalmente en el tramo 1, en el tramo 5, era 2, era 3, era 4. En el tramo 1, 5 y 3 la fuerza originalmente era 0. Pero miren ahora qué está pasando. ¿Cómo es la dirección de la corriente? La dirección de la corriente, por ejemplo, en 3. En 3 va desde este punto hasta este punto. Entonces, ahora
3 ya no está formando un ángulo de 180 o de 0 con el campo magnético. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que por ahí ya también haya fuerza. Allí vamos a tener ya una fuerza, ¿sí o no? ¿En qué dirección va a estar apuntando esa fuerza? Si esta es la dirección de I, entonces yo En B digo, apuntaría hacia afuera. Hacia Menos hacia T, I. ¿no? ¿en qué dirección? En el tramo 3, por ejemplo, apuntaría hacia I. En la dirección de I, ¿sí o no? Miren que acá tendríamos una componente de la fuerza, F en 3, que va a apuntar en este sentido. Podemos cuantificarla. ¿Cuánto va a valer F en 3? F en 3, pues es la corriente por la longitud que va a tener ese tramo, el tramo que estamos recorriendo, que es B, por la magnitud del campo magnético y ¿por quién más? Por el seno del ángulo que están formando ellos dos. En este caso, el seno de teta. ¿Sí? ¿En qué dirección? En la dirección, dijimos en la dirección I. Esa va a ser la dirección que va a tener esa fuerza. Del mismo modo, en el lado 1 y el lado 5 vamos a tener las fuerzas, pero las fuerzas en este caso van a ir en este sentido. F1 y F5. ¿Qué hacen entonces esas fuerzas? F1 y F5 se van a sumar. Entonces vamos a tener una resultante de F1 más F5. Esa es la resultante. Pero ellas van a ser, corramos esto un poquito más para arriba. El dibujito no me está permitiendo ilustrar adecuadamente lo que va a pasar. Resulta que esas dos fuerzas, F1 y F5, junto con F3, actúan sobre el eje de rotación. Este era el eje que habíamos definido como mi eje de rotación del objeto. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a tener allí es un par de fuerzas que no me están contribuyendo al torque, no me están contribuyendo a la rotación del objeto. ¿Qué va a ocurrir con la fuerza en el lado derecho y en el lado izquierdo? O sea, en el lado 2 y en el lado 4. Miremos en qué dirección van a ir las fuerzas. Volvamos acá. Teníamos la corriente apuntando en esta dirección. Tomemos el lado 2. El campo magnético apuntando en esta dirección. Entonces, la fuerza 2, ¿en qué dirección va a apuntar? Hacia abajo. Todavía sigue apuntando en dirección menos K. Esta es la fuerza en 2. ¿Sí o no? La fuerza en 4 va a apuntar hacia arriba. Esta es la fuerza en 4. Pero ¿qué está pasando? Miremos esa situación de frente. Ya dijimos que la fuerza en 2 y la fuerza en 1, 5 y 3 no me generan torques. O sea, no me están afectando el torque como tal. Este señor acaba de rotar un ángulo θ. Entonces, esta fuerza en 2 apunta para acá. Esta fuerza en 4 apunta para acá. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Ahora el problema es que originalmente estaban a una distancia b y en este momento la distancia entre ellas ya no es b. ¿Es cuánto? Es b por el coseno de θ. Entonces el coseno de un ángulo diferente de 0, entre 0 y 90 grados, ese coseno va a ser menor que 1.
Es decir, acá yo todavía voy a tener un torque. Ese torque va a ser en esta dirección todavía. Todavía esas dos fuerzas me tratan de hacer girar a la espira antihorario. Sin embargo, llamemos a esto el torque en teta. El torque para un ángulo teta determinado va a ser la magnitud de la fuerza, o sea, I por A por B, pero por la distancia. ¿Y la distancia cuánto va a ser? Va a ser B coseno de teta. Y esto hará que entonces el torque en teta sea menor que el torque cuando teta era igual a 0. Este que teníamos aquí, esta magnitud de torque tau, que de hecho no la anotamos por aquí. Dijimos que producía un torque, pero nunca lo escribimos. Digamos, el torque en 0 es I por A por B por B. Ese era el torque cuando estábamos en 0. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con el torque? El torque está disminuyéndose debido a la rotación. ¿Cuál va a ser el caso más extremo? Cuando la espira llegue completamente a la parte de más arriba. Al momento de llegar a la parte de más arriba, ¿cuánto tendrá que ser el torque? 0. ¿Cierto? El torque se va a hacer 0. Eventualmente vamos a llegar a esta posición, vamos a llegar a la situación en la cual yo acá tengo, perdón, eso no es Y, este es Z. Por acá va Y y por acá va X. Y mi espira va a estar orientada de esta manera. Mi espira con respecto a la horizontal va a estar formando 90 grados. Y entonces en esa situación, pues acá voy a tener las fuerzas que se me están produciendo debidas a las corrientes. Entonces por acá voy a tener F3, por acá voy a tener F5, por acá voy a tener F1, pero F2. La corriente viene en esta dirección y el campo magnético, diciendo aquí. Sí, la fuerza aquí. Se me perdió esto. La fuerza que tenemos acá va a actuar directamente en esta dirección. Esta sería la fuerza en 4. Y acá tendríamos la fuerza en 2. ¿Cuál es el problema entonces y por qué el torque se hará 0? Porque esencialmente lo que está ocurriendo es que estas dos fuerzas quedan completamente alineadas. Ya no quedan formando un ángulo entre sí. Y entonces, en esa situación, el tau a 90 grados es 0. Él se fue reduciendo a medida que θ va aumentando hasta hacerse completamente 0. Entonces, ¿qué pasa cuando el torque es 0? ¿Sí? Estas fuerzas nunca me hicieron torque. Estas fuerzas que teníamos alrededor de este eje, F1, F3 y F5, nunca me hicieron torque. F2 y F4 ya me dejaron de hacer torque en esta posición. Entonces el torque es en 0. ¿Qué va a pasar entonces con esa espira? Se detendrá. Eso pasará en los objetos, en los elementos reales. No. Resulta que los objetos reales tienen masa. Entonces acá vamos a considerar, esa espira tiene una cierta inercia rotacional. O sea, ya no simplemente el torque se hizo 0 y se detuvo. No, porque miren que en ningún momento el torque dejó de actuar en esa misma dirección. Miren que a pesar de que se iba disminuyendo, cuando llegó desde esta posición en la que arrancó, pasando por esta posición y llegando hasta la posición vertical, el torque nunca dejó de ser positivo, el torque nunca dejó de impulsar a esa espira en esa dirección. Entonces, por inercia, ella va a pasar, a sobrepasar esa posición. Es decir,
vamos a tener una situación en la cual, si yo miro esto de frente, X, Y, Z, mi espira está ubicada entonces completamente vertical, con la corriente saliendo por aquí, entrando por aquí, con las fuerzas o haciéndome un torque igual a 0, a 90 grados, el torque en 90 grados es 0, pero entonces va a llegar a una posición o un instante en el cual esa espira, vamos a cogerla así, ay, no soy capaz de hacerla rotar, esa espira va a sobrepasar esa posición, listo, se va a mover un poco más rotando hacia la izquierda. Dejémoslo así inicialmente y vamos a pintarla en esa nueva posición que les estoy contando. Esa nueva posición entonces sería, digamos que gracias a su inercia, entonces esa espira va a ser lo siguiente. Vamos a tener X, Y, Z y la espira va a ubicarse en un ángulo por aquí o va a rotar hasta esta posición. ¿Con qué característica? Con la característica de que por acá la corriente sigue saliendo y acá la corriente sigue entrando. Y el campo magnético no ha cambiado en todo este tramo. En todo este tiempo el campo magnético sigue en esta orientación. Entonces, ¿qué pasa con las fuerzas? Vamos a tratar de ilustrar esto nuevamente. Vamos a ver si soy capaz de ilustrarlo en esta gráfica tridimensional. X, Y, Z. La espira ahora estaría orientada así. Algo así. Me está quedando muy feo. Vamos a trazar primero la espira. Este hilo, este quedaría así, este quedaría por aquí así, este quedaría así. Entonces, con respecto a la horizontal, este ya pasó de 90 grados. El teta que lleva aquí es superior a 90 grados. Listo. Y la corriente sigue fluyendo, entrando por aquí, por acá, hacia arriba, hacia allá y hacia abajo. ¿En qué dirección van a ser las fuerzas que van a ocurrir en esta situación? Ah, pues nuevamente, acá vamos a tener campo magnético por aquí, apuntando en esta dirección. La fuerza magnética va a apuntar en esta dirección. Esta es la fuerza magnética del tramo 3. La fuerza magnética del tramo 1. El tramo 1 ya quedó por allá abajo. Va a apuntar en esta dirección. La fuerza magnética del tramo 5 va a apuntar en esta dirección. La fuerza magnética del tramo 2, miren que en este caso tenemos esta situación. ¿En qué dirección estaría apuntando la fuerza magnética del tramo 2? Menos K. En la dirección de menos K. Sería la fuerza magnética del tramo 2. Y la del tramo 4. Acá tenemos I, acá tenemos B. Entonces la dirección de la fuerza magnética del tramo 4 va a apuntar en la dirección de K. Si eso lo vemos de frente, que era lo que teníamos aquí, entonces miren que esencialmente la fuerza sobre el tramo 4, que es este que tenemos acá, viene para acá. Y la fuerza sobre el tramo 2 sigue yendo para abajo. ¿Y eso qué hace? Eso hace que entonces esto que tenemos acá, con esta distancia, se me genere un torque que ahora ya no es antihorario, sino que ese torque me está tratando de hacer girar la espira ¿en qué dirección? En dirección horaria. ¿Sí o no? El torque cuando es
Cuando teta es mayor que 90, entonces invierte su dirección. En otras palabras, ese torque que yo había pintado por acá, miren que acá lo pinté, en la primera situación lo pinté apuntando hacia afuera. En esta situación apunta hacia afuera. En esta situación apunta hacia afuera. En esta situación es 0. Y en esta última situación apunta hacia adentro. Esa es la dirección del torque. El torque cambia su sentido. Y entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Esencialmente arranca con una magnitud muy pequeña, pero a medida que la espira sigue girando, va a llegar a la posición o a la situación en la cual se hará máxima. Y entonces hará que la espira se devuelva. Esto que tenemos aquí es el principio de funcionamiento de medio motor eléctrico. ¿Cómo es que medio motor eléctrico? En un motor eléctrico nosotros queremos que con una corriente que hagamos circular, la espira esté rotando constantemente en una única dirección. Pero acá tenemos un problema. Acá tenemos el problema de que esencialmente esa espira se nos empieza a devolver cuando llega a una cierta posición. Miremos, por ejemplo, esta animación que les quiero mostrar por aquí. Esto es esencialmente la situación que tenemos en este caso. Esa situación que tenemos, voy a pararla. Yo reactivo esto. Yo creo que ya. Y vamos a ponerlo como lo teníamos ahorita. No me muestra el torque todavía. Y vamos a ubicar el campo magnético. Miren el campo magnético. El campo magnético va del polo norte al polo sur. ¿Listo? Observen que la espira, voy a quitar el campo magnético. La espira, eso que estamos viendo allí son las fuerzas. Esencialmente, tenemos esta situación. Voy a parar la simulación por un momento. Esta es la situación que tenemos en el punto original. Tenemos la corriente, miren que es el terminal positivo de la batería, saliendo, recorriendo la espira y volviendo al terminal negativo. La fuerza magnética apunta en esta dirección. Miren el vector de torque que se me está generando. A ver, el vector de torque. El vector de torque está al revés. Vamos a ponerlo ahora que no se para la simulación. Ahora sí. Ya, miren que el vector de torque se hace chiquitico y cuando se pasa de 90 grados, invierte su dirección. Acá el torque va hacia adentro, se disminuye. Cuando llega acá, cambia de dirección y cada vez se va haciendo más y más y más grande. Entonces miren que esencialmente eso que teníamos allí, esta es nuestro caso inicial. Si soltamos, el láser rota en una dirección, llega hasta por acá, se frena, va a volver a rotar y se va a devolver. El torque otra vez se va a hacer 0 y así sucesivamente. Entonces esa espira que tenemos allí está oscilando. No está describiendo una trayectoria completamente circular. Entonces, ¿cuál es la situación o cómo podemos resolver eso? Eso lo podríamos resolver, por ejemplo, si nosotros pudiéramos modificar la posición de los imanes. Miren que si modifico la posición de los imanes,
yo puedo hacer que esa espira se siga moviendo en una única dirección. Esa es una solución, ¿sí o no? Ahí no he hecho que esto no esté haciendo ese movimiento. Listo. Solución número 1, mover los imanes. Si mis imanes son permanentes, puede ser complicado. Solución número 2, pues lo otro que podríamos hacer, por ejemplo, miren, vamos a partir nuevamente desde el origen. Desde nuestro origen, mire que yo podría aquí cambiar la batería. Estoy haciendo clic para reversar la dirección de la batería y miren que entonces en ningún momento la espira deja de girar antihorario. Ahora, ¿qué tan factible es que yo pueda cambiar la dirección de la batería en un circuito de este tipo? ¿Será que yo puedo cambiar la dirección de la batería? ¿Ustedes creen que es fácil? No, no creo. Puede que no sea sencillo, ¿cierto? Hay una manera de hacerlo y es utilizando un elemento que se conoce como el conmutador. Miren el conmutador. Lo que hace el conmutador es precisamente mantener los terminales de la batería estacionarios. Vamos a rotar la posición de los imanes. A ver cómo hacemos para que los imanes se puedan mover. Ah, no, no me deja mover los imanes. Bueno, el campo magnético en este sentido, en este caso está actuando en la otra dirección. Pero miren que funcionaría exactamente igual si yo muevo si yo invierto la polaridad de los imanes. Miren que lo que está ocurriendo es que la corriente que sale de la batería está alimentando un elemento, que es este que está en rojo y en azul. Pero el hilo conductor del cual está pegado la espira barre o está en contacto con el azul y cuando llega al punto máximo cambia y entra en contacto con el rojo. Vamos a disminuir la velocidad de la simulación para que ustedes observen lo que pasa con la corriente. Miren que la corriente en este caso está fluyendo en esta dirección. Entra en esta dirección, entra en esta dirección. Cuando llega al azul, cambia de dirección. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar la dirección de la corriente cada media vuelta. Y eso lo hace ese elemento que se conoce como el conmutador. Al cambiar la dirección de la corriente, estoy cambiando la dirección del torque que se me va a producir sobre la espira. Y entonces, por esa razón, este vector de torque que vemos aquí alcanza a hacerse cero, pero inmediatamente vuelve y se hace positivo. Vuelve y se hace girando antihorario. No cambia su dirección de giro. Entonces ahora, con esa solución o con ese artilugio mecánico que me permite que la corriente cambie de dirección, ya sí tengo un motor eléctrico. Ese es el principio entonces del funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Alguna inquietud, muchachos, respecto a eso? Les voy a compartir también este enlace para que ustedes lo puedan emplear como parte de la mejor comprensión del tema. ¿Sí? Este enlace les permite entonces precisamente visualizar el campo magnético, visualizar las fuerzas magnéticas, poner o quitar el conmutador, ¿sí? Para tener una espira oscilante o para tener una espira que esté girando. ¿Alguna inquietud? Las partes del computador no pueden tocarse exactamente. Realmente vamos a quitar ahora la simulación, parar esta pantalla que les estoy compartiendo, para dibujarles más o menos qué es lo que sería el conmutador. El conmutador esencialmente sería lo siguiente. Sería un conductor con una geometría como esta, separado por un aislante. Entonces por acá yo pongo un aislante y acá pongo otro conductor.
Y la espira lo que haría, bueno, y lo voy a conectar entonces a la batería. Lo conecto este extremo, digamos el terminal positivo de la batería, este extremo al terminal negativo de la batería. Entonces él va a polarizar el conmutador de tal manera que esto siempre sea cargado positivamente y que esto siempre esté cargado negativamente. Un conmutador es como un estilo de capacitor, que No sería un capacitor, es simplemente un conductor, dos conductores muy cerca, punticos, de tal manera que él entre en contacto, o sea, la espira la voy a modificar, le voy a hacer una geometría como esta. Que la espira tenga un punto de conexión aquí y un punto de conexión allá. A ver, pintémoslo un poquito más. La espira tendría una conexión aquí y una conexión acá. La espira igual me quedó muy chueca, pero bueno. Ahora sí. Entonces, si yo estoy mirando ese conmutador de frente, lo que me voy a encontrar es esto esencialmente. Este conmutador viene así, con sus dos mitades. Digamos una que está cargada positivamente o conectada al terminal positivo de la batería, la otra al terminal negativo de la batería. Están separadas entre sí por ese dieléctrico, por ese material aislante y me comunicarían o me conectarían a la espira. La espira vendría por aquí así. ¿Sí? Algo como este estilo. Entonces, cuando la espira va rotando, entonces esta terminal de acá va a ir girando en una dirección. Cuando llega acá, esa terminal se conecta con la negativa y esta terminal se conecta con la positiva. Listo. ¿Alguna inquietud? Muy bien. Entonces, ya que no tenemos inquietudes con respecto a eso, pues vamos a hablar un poquito de otra situación que ocurre cuando tenemos una espira de corriente. Miren que estamos hablando de que si tenemos una espira de corriente con esa geometría, acá vamos a tener esta corriente que está fluyendo por aquí. Y sabemos que cuando una corriente fluye por un conductor, se me va a producir un campo magnético. Ese campo magnético va a rodear al hilo conductor. ¿Sí o no? Eso lo vimos al principio del tema de magnetismo. Entonces sabemos que por acá va a haber un campo magnético que rodea a ese conductor. Por acá tenemos un campo magnético que rodea al conductor. Por acá tendremos un campo magnético que rodea al conductor. Lo mismo por acá, campo magnético que rodea al conductor. Yo creo que se lo pinté al revés. Sí, efectivamente. Ese campo magnético que rodea al conductor es en esta dirección. Se va para arriba, se va para arriba. ¿Sí? Son líneas que se cierran. Sin embargo, más adentro de ese conductor, pues yo voy a tener todas las contribuciones del campo magnético apuntando justamente hacia arriba. Entonces, yo puedo definir, si yo considero que esta era la corriente y que este es el campo magnético que me está produciendo esa corriente, yo puedo reemplazar eso en términos de un único vector. Vamos a poner ese vector un poquito más grueso. Ese único vector apuntará en esa dirección. Se conoce ¿como qué? Se conoce como el vector mu. Es el vector de dipolo magnético. ¿Y cómo podemos cuantificar ese vector de dipolo magnético? Pues esencialmente el vector de dipolo magnético no es otra cosa que el producto entre la corriente. Miren que este mu es diferente a mu sub 0. Es el producto entre la corriente que está circulando por la espira multiplicada por el área
en la dirección de un vector normal al área. Entonces este es el vector normal al área. ¿Cuál área estamos considerando allí? Estamos considerando el área que me está encerrando precisamente esa espira. Esta área que tenemos acá. ¿Por qué es importante eso? Porque es que resulta... bueno, y el vector de área, pues estamos considerando ese vector como si fuera un vector unitario que apunta hacia afuera del área. Y si tenemos un área encerrada por una espira, vamos a tener dos vectores normales. ¿Cuál de los dos tenemos que tomar? ¿Cierto? Ustedes dirán, pero es que de aquí para allá también hay un vector normal, ¿sí o no? ¿Cuál de los dos tomamos y por qué razón? ¿Por qué tomamos el que apunta hacia arriba y no el que apunta hacia abajo? Juan, porque ahí se formaría como una especie de polo norte magnético, ¿no? Podríamos interpretarlo algo así, pero realmente es por una condición que ustedes tal vez hayan visto en cálculo vectorial, y es que la manera de recorrer, cuando yo estoy haciendo una integral de línea, una integral de línea cerrada, que me rodea un área, es recorrer esa integral de línea con el área al lado izquierdo, con el área en la mano izquierda. Entonces miren que esencialmente eso es lo que estoy haciendo. Si yo recorro en el sentido de la corriente, el área en cualquiera de los tramos que esté analizando, el área me va a quedar al lado izquierdo de cómo estoy recorriendo esa espira. ¿Listo? Entonces por eso me define en qué dirección debo tomar el vector normal. Entonces por eso se llama vector normal al área. Y el vector entonces de dipolo magnético, lo que me va a permitir hallar es quién. Esencialmente me permite determinar el torque. ¿Cómo determino el torque? El torque ese que mencionamos ahorita, el torque está medido en términos de quién. Está medido en términos del vector dipolo magnético en producto cruz con el campo externo. Esto es el campo externo. Este llamémoslo B sub I, simplemente para saber qué es el campo que me está produciendo cada una de las corrientes. Y esto llamémoslo, para poderlo distinguir, el campo externo. Entonces miren que si yo tengo una espira, pintemos una espira, ¿cuál era el campo externo? El campo externo lo habíamos pintado en esta dirección. Este era el campo externo. Y el vector momento dipolar magnético, el vector mu, pongámoslo en esta dirección. Ese es el vector mu. Cuando yo hago mu cruz B, miren que justamente me genera este campo, este vector, el vector torque. Miren que cuando la espira estaba parada, pongamos la espira a 90 grados. Cuando la espira está hacia 90 grados, ¿sí? El campo externo apunta en esta dirección, B externo apunta en esta dirección, pero mi vector de dipolo magnético también apunta en esta dirección. Entonces, ¿cuánto varía el torque? El torque era 0. ¿Está claro? Miren que cuando él rota más, si continúa con su momento dipolar magnético en la misma dirección, entonces el torque cambia de dirección. Y otra cosa muy importante es que en muchas ocasiones yo utilizo más de una espira, yo utilizo muchas espiras. Entonces lo que hago es poner un camino que sea en forma de muchas espiras. Y salgo. Entonces si tengo
N espiras, o lo que se conoce como una bobina. Cuando hago ese número N de espiras, pues su vector mu va a estar apuntando en esta dirección, pero es como si se hubiera multiplicado por el número de espiras que vamos a tener. Entonces el mu de la bobina. El mu de la bobina no va a ser otra cosa que la corriente que está circulando por esa bobina multiplicado por el área, multiplicado por n, este n mayúsculas, el número de espiras, en la dirección del vector n. Y entonces, a mayor cantidad de espiras que yo esté tomando, mayor va a ser el torque que estoy generando. ¿Está claro? Sí, igual. Entonces, espero que con lo que vemos en la clase de hoy ustedes entiendan por qué precisamente los motores se fabrican de la manera que se fabrican, porque no se fabrican con una sola espira, sino con muchas espiras. Primero, lo acabamos de ver, para poder incrementar, ¿qué? Incrementar ese torque. Si yo pongo esto en presencia de un campo magnético, ¿sí? Yo pongo un campo magnético externo, entonces ese torque que voy a obtener allí, pues obviamente va a ser un torque muy grande, o más grande que si tuviera una sola espira. Ya sabemos que esencialmente, si logramos que la corriente cambie de dirección, también puedo mantener ese torque en una única dirección, hacer que esa espira siga girando. Y si se dieron cuenta, antes de demostrar cómo funcionaba el conmutador en la simulación, yo empecé a jugar con la posición de los imanes, moviendo los imanes. Resulta que en algunos de los motores eléctricos comunes no se emplean imanes permanentes. ¿Cómo así? No tengo un imán con polo norte y polo sur allí directamente, sino que utilizo en el armazón, del motor, utilizo una serie de espiras orientadas de cierta forma que cuando hago que la corriente circule, me forman un campo magnético. O sea, se comportan como si fuera un imán. Y como puedo tener varias bobinas de esas ubicadas, digamos, en la periferia, entonces puedo lograr que se vaya moviendo ese campo magnético. Es como si estuviera moviendo el imán y esencialmente esa es otra manera como los motores eléctricos pueden funcionar. Tomando espiras estacionarias y cambiando la corriente por esos, digamos, conjuntos de espiras, de tal manera que yo produzca un campo magnético que vaya rotando y la parte móvil, el que se llama el rotor, va a seguir ese campo magnético. Entonces se va a mover y voy a tener también un torque. Listo. Bueno, chicos, voy a culminar por el día de hoy porque ya el tema que continúa es precisamente mirar cómo se mueven o cómo se comportan las cargas eléctricas en los campos magnéticos.